Mucho gusto saludar por la vía telefónica a la doctora Carla Graciela Sedano Villavicencio, vocera del Foro Internacional de Energía México. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, y pues el motivo de contactarte es porque el día de ayer leí algunas cosas que habían sacado sobre retos que México enfrenta en el cambio al uso de energías renovables. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Mira, yo creo que el principal reto, a pesar de lo que muchos creen que es tecnológico, por ejemplo, hay gente que desafortunadamente no conoce todavía el potencial tan grande que tenemos en México ya de que hay instalaciones modernas en temas de energía renovable, es el de la comunicación, el del conocimiento del sector. Realmente es, como tú bien sabes, eres experto en el tema de comunicación, cuando las cosas no se conocen, no hay forma de hacerlas una realidad. Entonces, el sector de energías renovables en general y en particular las que son ya totalmente instalables y utilizables por desde la persona común en nuestras casas hasta los grandes industriales en términos de sembrar, como podemos decirle, parques grandes eólicos o parques solares, son estas dos energías las que van liderando el camino y la biomasa controlada, que finalmente la biomasa, a lo que suena, pues resuena a madera, ¿no? Efectivamente, es poder quemar residuos sólidos urbanos, que sabemos que son una molestia, e incluso quemar otras posibles cosas como residuos que tenemos en el campo, en el agro, pero controladamente, no a cielo abierto, no emitiendo gases, sino controlando la quema con tecnología de punta que tenemos en México, que producimos en México y que además dominamos en México. Entonces, realmente el reto es el conocimiento, el poder conectar al sector industrial y empresarial, que es sólido y fuerte, pero que aún no se ha acercado con esa agresividad que necesitamos al sector renovable. Ahora, precisamente yo creo que esa es la pregunta con la cual debemos de comenzar esta plática. ¿Cuál es la actualidad de México en el sector renovable? ¿Qué es lo que se está haciendo y cuál es lo que se viene para los próximos años? Ya que se necesita hacer un cambio, ¿no? Porque pues si seguimos por el camino que vamos en el uso de la energía normal, vamos a seguir generando contaminación y precisamente México tiene que cumplir algunas metas para que dentro de poco ya haya una reducción con los compromisos que se quedaron en la COP21 y todos estos foros internacionales. ¿Cuál es la actualidad de México? ¿Hacia dónde vamos? Y actualmente, ¿qué es lo que se utiliza más? Mira, todavía seguimos utilizando combustibles fósiles, gas, carbón, seguimos utilizándolos para generar electricidad, carbón mucho menos que otros países, pero seguimos dependiendo todavía de digamos, la generación de energía tradicional, que como bien apuntas es altamente costosa en términos ambientales, incluso en términos económicos, porque aunque no lo hemos reflejado todos en los recibos de luz, realmente el costo para el país es alto. Conoces los subsidios y sabes que realmente en temas de generación eléctrica, gran parte de nuestro país está subsidiado, ¿no? Entonces, de alguna forma, el costo de la industria eléctrica es muy alto y aunque se ha estado tomando distintas medidas a nivel política pública para disminuirla, uno de los grandes hallazgos, digamos, del sector renovable, y lo que estamos muy agradecidos, es estos compromisos internacionales que México ha asumido. Porque efectivamente los retos son muy grandes y una de las preguntas más fuertes es si vamos a lograr cumplirlos. La primera respuesta es, con las medidas que se están tomando y hacia donde el sector está respondiendo, sí. Ahora, se van a cumplir y con todo cuidado con la expresión de panzazo. ¿Y por qué? Porque si vamos, por ejemplo, el primer reto es para el 2024 que no más de nuestra generación eléctrica será del 65% de la generación eléctrica sea por combustibles fósiles. Y tú sabes que las últimas subastas eléctricas están siendo muy agresivas y han ganado las energías, especialmente la fotovoltaica. Ha sido la gran vencedora en términos incluso económicos, que es algo que poca gente ha analizado. El costo de generar electricidad gracias al sol es el más bajo en el mercado. Entonces, ¿eso qué hace? Que el gran sector empresarial inversionista que lo está viendo, desafortunadamente, por el momento está haciendo el extranjero, está empezando a invertir en parques solares en México. Y otra gran oportunidad para cumplir este reto, que es el más cercano, digamos, es esto que mucha gente siente como una imposición, pero que es de verdad, es una medida muy inteligente. Los certificados de energía limpia, el mercado de certificados de los CELS que conocemos, ¿no? Este mercado se abrió al menos en teoría en 2015, se publicó un decreto y una ley sobre el tema, y a partir de 2018 va a ser obligatorio que todas las industrias aseguren que están consumiendo energía limpia. Ahora, ahí es donde digo el panzazo. La energía limpia no necesariamente es renovable y no necesariamente es buena al 100% para el ambiente.
Energía limpia, según como está definida en todo el paquete del legislativo y normativo de reforma energética, es energía menos sucia que la de ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que también la energía que se está generando por combustibles fósiles, siempre que no suba, no pase ciertos niveles de contaminación, se considera limpia. Entonces, con esta definición, pues realmente está el golpe menos duro, o sea, la imposición se bajó un poco que si se hubiera puesto el término renovable, por ejemplo, en lugar de energías limpias. ¿Esto qué significa? Pues que esperamos que para 2030 sí tengamos así, con esa definición de energía limpia, sin un impulso mayor del sector, vamos a dejarlo business as usual, pues esperaríamos tener un 15% por ahí de generación por energías renovables, ¿no? Estoy hablando solo de las renovables. Cumpliremos lo de energía limpia, pero con digamos, este parchecito que le ponemos a las cosas a veces para poder lograr pasar, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos como sector? Estamos ahora ya trabajando en foros como el que comentamos, que estoy colaborando, que es el de energía en México, que será en Puebla en unos días, donde lo que queremos es incentivar a los empresarios industriales para que también tomen ellos las riendas y se dediquen y entiendan que el mercado renovable hace mucho sentido, que ya es costeable, ya es económicamente factible, genera muchísimos más empleos, por ejemplo, la energía solar que la energía tradicional en términos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y hay un sector inexplorado que está prácticamente virgen, que es el calor de proceso. Cuando hablamos de energías renovables, siempre pensamos en generar electricidad, no pensamos en generar calor para procesos industriales. Y ahí hay una oportunidad de oro, porque el consumo de gas que hacen las empresas, es muy difícil regular la emisión en toda la industria mexicana. En cambio, si metemos energía solar para calentar agua, fluidos o aire, podemos nosotros disminuir el consumo de gas muy significativamente. Oye, pues muy interesante lo que me comentas. Se nos está acabando el tiempo para la entrevista, pero en un minuto me gustaría saber si podemos resumir entonces qué es lo que necesita hacer México hacia un futuro para poder cumplir con estas metas de 2024 y cuáles serían los pasos que una persona común y corriente puede utilizar para apoyar estas cuestiones. Mira, una persona común y corriente puede acercarse a su propio Infonavit y Fobiste o cualquiera que tenga y tomar la decisión de remodelar su casa para instalarle paneles solares fototérmicos y fotovoltaicos. Esto le calentaría el agua en su casa por 5,000 pesos durante 20 años sin consumir gas para calentar agua, por ejemplo. Y en términos de fotovoltaicos, una familia regular por 80,000 pesos puede instalar paneles fotovoltaicos que le disminuirán el costo de su uso de luz de los 2,000 pesos que paga el bimestre o 1,000 y tantos a 300, 200 pesos. Y esto por 25 años. Entonces, lo que podemos ver es que todo esto es un ejemplo doméstico real. Si eso lo vemos en el sector industrial, es una realidad que con entrar a espacios como el Fondo Nacional de Energía en México, donde van a conocer proveedores y que además se va a estar realizando en distintos lugares de la República. La primera es Puebla en enero, el 11 y 12 de enero, pero vamos a tener más emisiones durante el año. ¿Y por qué es importante estos foros? Porque ahí están los proveedores, ahí está el mercado solar y eólico, para que todos podamos tener acceso directo con nuestros ahorros o nuestros ahorros incluso de aquí en adelante, porque hay ya espacios que nos permiten medio hipotecar estas soluciones para disminuir costos y lo más interesante, vamos a ver una economía mexicana más independiente, menos dependiente del gas que viene del extranjero y los combustibles refinados del extranjero. Muy interesante, me encantaría platicar en un futuro contigo para ver cómo es que va evolucionando esto, pero de mientras, como te comentaba, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias, doctora Carla Graciela Gracias a ti, Juan Sedano Carlos. Villavicencio, vocera del Foro Internacional de Energía México. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Hasta luego.